Esto es Cabildeo Digital. Hola amigos del planeta, hola Amalia, estamos en jueves 23 de mayo con mucha información en último momento. Vamos a hablar sobre el sondeo de candidatos y las repercusiones que ha tenido, las movidas ya de los partidos políticos en este ambiente preelectoral. Vamos a analizar a Marcet, que se ha descubierto otra faceta de su vida criminal, y también vamos a estar hablando de economía, porque el invitado de hoy es Jaime Dun, con la pregunta ¿por qué no hay dólares en Bolivia? Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo ves las cosas? ¿Qué te parece esta agenda informativa? ¿Qué tal, Cacho? Bienvenidos a todos. Estas son las noticias de último momento. Me voy a permitir cambiarte un poquito el guión. ¿Viste el show de Milei, el presidente argentino? Sí, como muchas personas no nos quisimos perder esta clase de economía liberal de parte del presidente argentino. A mí me sorprendió. Hizo una ¿qué le podríamos decir? Una manifestación, un mitin en uno de los escenarios más grandes y emblemáticos de Buenos Aires. Reunió como 8.000, 10.000 personas y pensé que iba a hacer una arenga política, ¿no? Y resultó una clase de economía a un público muy juvenil, de todos los extractos sociales, y empezó a hablar una hora de economía porque estaba presentando su libro. Había ocurrido algo que yo no sabía, que en la Feria del Libro de Buenos Aires, que es un acontecimiento, una institución extraordinaria, no le dejaron presentar a Milei su libro. Y entonces él hizo este gran acto para presentar su libro. Yo pensé que era un pretexto para una arenga política, pero resulta que presentó el libro y explicó desde el prólogo hasta el punto final una hora de una clase de economía que nadie entendió, pero pequeñas alusiones políticas arrancaban aplausos, en fin. Todo esto se inició con un concierto de rock. Él cantó una canción. Es decir, Milei es la antítesis del guión sobre lo políticamente correcto. Todo lo que no es políticamente correcto lo hace él. Desde polemizar con Pedro Sánchez, con Maduro, con el presidente de Colombia, de México, en fin. Él se pelea con todo el mundo y eso parece ser el kit del asunto, ¿no? El kit del asunto. ¿Sabes qué pienso, Cacho? Que Milei, que ya se ha proclamado entre los 5 líderes mundiales, que sale a todas las palestras a insultar a los zurdos, entre comillas, a protestar contra el aborto legal, en fin, todo lo políticamente incorrecto lo hace él. Pienso que él va, por su actuación, a convertirse en un pequeño emperador, ¿no? Un pequeño Napoleón. Va avanzando. Milei no es que va a ser un candidato electoral, un presidente que va a ir a la reelección. No, yo creo que él se cree un emperador y el tamaño lo ayuda, ¿no? Igual que a Napoleón. Lo veo hecho realmente, se cree que es el número 1, se cree que tiene la verdad. Y como hay avances, porque hay avances en el desastre económico argentino y porque gana las polémicas, pues parece que esos son elementos que están ayudando a que Milei pues se considere un emperador, no de la Argentina, del planeta. Sí, hemos analizado hace unos días estos extremos que representan en esa circunstancia Milei, digamos, como una especie de líder de la ultraderecha en esta parte del mundo, y Pedro Sánchez como un representante de los populismos de izquierda en Europa, ¿no?
Sí, estás correcta, Amalia, estás tremendamente correcta. Milei está transitando hacia ese camino de convertirse en una suerte de emperador, porque la prensa argentina, Amalia, es muy condescendiente con Milei ahora, porque hay prensa que estuvo bregando mucho tiempo para que termine el ciclo kirchnerista y se inaugura un nuevo ciclo en la Argentina. Incluso le criticó, le dijo, ya está bien, pero cantar no puedes. Y eso hacía el expresidente Fernández, que agarraba su guitarra y le metía a las guitarras, bien parecido a lo que hace Luis Arce también aquí en Bolivia, ¿no? Entonces, incluso la gente que es proclive al gobierno de Milei le dijo, cantar ya nos parece ya una exageración. Pero, como tú muy bien has dicho, claro, a eso más bien le llama, o sea, más bien eso le incentiva a hacer cosas políticamente incorrectas. Y le metió anoche su cantada. Claro, los muchachos sobre todo, que caramba, gozaron con la actuación, con la clase de economía, mencionando autores que me imagino que muchos por primera vez escucharon en sus vidas. Bueno, interesantísimo, pero existe este riesgo de que tengamos al lado del país a una persona, un líder político que está viéndose de otra forma, está mostrándose y él mismo viéndose, asumiéndose como otra cosa. Bueno, cambiemos de tema, Cacho. A nivel local, ¿qué temas planteas? Así bárbaro, las repercusiones del primer sondeo de candidatos ha tenido un impacto bárbaro. Amalia, déjame comentarte, eso es una felicitación especialísima para nuestro director Manuel Barrios, que ha tenido la idea de hacer el programa en candidatos, programa Último Momento, y en medio de eso este sondeo de opinión con 12.600 participaciones. Las repercusiones son variopintas, mucha gente quedó impactada por cómo hemos tomado el pulso a la gente. Pero además de eso, se está moviendo ya el ambiente preelectoral. UCS, Unidad Cívica Solidaridad, ha quedado habilitada por el Tribunal Supremo Electoral y Johnny Fernández se reunió anoche con la militancia ucesista en un coliseo en Santa Cruz y les dijo, acuérdense, vamos a hacer gobierno el 2025, acuérdense lo que les estoy diciendo. Y entonces, claro, saltaron ahí las hipótesis de que puede ser que se esté preparando una alianza con Luis Arce si es que no le arrebata la sigla a Evo Morales, es lo que dice el levismo. De otro lado, Amalia, el Tribunal Supremo Electoral, que ya debería pronunciarse sobre el Congreso del Alto, no lo hace porque el CIBDE, esta instancia que depende del Tribunal Supremo Electoral, hasta ahora no hace llegar su informe a la sala plena. Y Carlos Romero, el exministro de Gobierno de Evo Morales, ha denunciado que están cambiando, que están manipulando el informe del CIBDE, que debería no convalidar la realización del Congreso del Arcismo en el Alto. Bueno, estamos en eso, la gente está expectante, arcistas y evistas. ¿Qué va a decir el Tribunal Supremo Electoral? El vocal Tawichi ha dicho que no van a ser marionetas de nadie, que de una vez entregue el informe, que se va a analizar en sala plena y va a haber el pronunciamiento que corresponde, ¿no? Entonces, se están calentando las cosas. Del lado de las oposiciones, ha habido ayer una conferencia de prensa de 3 precandidatos que dicen, vamos a buscar a los liderazgos tradicionales para hacer este intento de la unidad de una candidatura única. Agustín Zambrana, Amparo Vallivian y Carlos Berta han dado esta conferencia, y desde Sucre, el impulsor de esta iniciativa, Germán Gutiérrez, ha hablado con nuestro compañero Carlos Valverde en esta misma línea. Hay que buscar a todos, incluido a Manfred Reyes Villa, que se ha mostrado opositor a la posibilidad de una candidatura única. Así están las cosas, Amar. Ronald McLean escribió un último comentario, columna, que dice, de unirse la oposición ni hablar. Y McLean se nota un poquito desalentado en esta idea de buscar una candidatura única a través de una consulta popular, ¿no? Él dice que los consultores son los primeros opositores a la candidatura única porque perderían su pega, ¿no? Insiste en esta idea, habla de la experiencia venezolana
Y dice, como conclusión, es imprescindible acordar un mecanismo legítimo, abierto y transparente para elegir una candidatura única de unidad de la oposición. Y ese mecanismo no debería ser el de las negociaciones entre cuatro paredes ni acuerdos oscuros a las espaldas de la gente. Yo creo que MacLean no ve que esta reunión, aunque sea entre tres, entre cuatro, que son los que tú has mencionado, Agustín Zambrano, en fin, que también se reunieron con Vicente Cuéllar, y Vicente Cuéllar, que se reunió con absolutamente todos, salvo Tuto Quiroga, en fin, es el preámbulo, es la búsqueda. Luego ellos mismos encontrarán el mecanismo que plantea MacLean u otro, pero creo que hay una conciencia, espero que no sea un acto de hipocresía, pero una necesidad de buscar una candidatura única. Hay otros que se oponen. Tuto Quiroga, por ejemplo, no quiere saber nada de candidatura única, y Manfred tampoco. ¿Por qué? Porque ambos están como a la cabeza de esta carrera. Ellos ven otro mecanismo. El que gana la carrera antes de la inscripción, ese será el candidato único, porque todos los demás tendrán que renunciar a sus propósitos y la población se volcará hacia esos candidatos. Es otro mecanismo, es cierto. Susana Seleme, que es una gran pensadora cruceña, Susana escribe otro artículo y dice: por Dios, si no nos unimos va a ganar el MAS. Es una necesidad de sobrevivencia. Tiene que haber un instinto de sobrevivencia en la oposición y apoya la posibilidad de candidato único y alerta. Dice, este sentimiento de sobrevivencia también puede mover al MAS a unificar sus dos corrientes. Bueno, eso es lo que está en agenda. Para esta semana, ¿a quiénes vamos a entrevistar en el programa Cabildeo, Cacho? Amalia, para esta semana tenemos como entrevistados en el programa Candidatos a Vicente Cuéllar, actual rector de la Universidad Pública de Santa Cruz. Él va a estar explicando por qué está en esta carrera y qué se plantea en términos de unidad. También vamos a entrevistar a Amparo Vallivian, la única mujer precandidata hasta el momento, ex autoridad de Estado. También nos estará contando por qué decidió entrar a esta carrera. Así que van a estar estos dos precandidatos. Interesantísimas las entrevistas, porque conoceremos más de ellos, de sus perfiles y, por supuesto, de los esfuerzos que están haciendo rumbo a la posibilidad de la unidad y de la candidatura única. Destaco, Cacho, que en el sondeo de opinión que hemos hecho, Vicente Cuéllar aparece en segundo lugar, empatado con Manfred Reyes Villa. De tal modo que es muy interesante esta entrevista. Cambiemos de tema, Cacho. Sí, para comentar, Amalia, para analizar un aspecto que sorprendió a muchísima gente, que es el lado oscuro, más oscuro todavía, de Sebastián Marcet, el narcotraficante prófugo del país ya hace prácticamente un año. Él huyó de un operativo antidrogas a fines de julio del 2023. No se sabe nada dónde está, cuál es su paradero, pero se han conocido unos mensajes encriptados entre Sebastián Marcet y un narcotraficante paraguayo que se llama Miguel Ángel Insfran, apodado Tío Rico, donde hablan de muertes. Tú tienes más detalles sobre este tema, Amalia. Sí, es una nota de Pedro Tristán, desde un periódico del Uruguay. Tú ya lo has dicho, la policía paraguaya encontró estos chats encriptados, lo que significa que todos los chats de todos se pueden sacar a luz si es que fueran necesarios. Bueno, ¿cuál es esta faceta? La faceta criminal, la faceta asesina, porque en el país hasta hubo una corriente favorable de opinión a favor de Sebastián Marcet, que es rico, futbolista, en fin, narco es asesino, ¿no? Pero esto no se vio en el país.
Acá en este mensaje que le manda Marcet a Tío Rico, el capo del narcotráfico en el Paraguay, le dice: mi bro, ¿y lugar para desaparecer un cuerpo tenemos? ¿Meterlo en ácido o en cal? Eso es un asesino. Por lo menos ese caso después la policía investiga y se trata que la víctima de ese asesinato era un hombre, era un uruguayo de 36 años, Diego Andrés Olivera Cabrera. Y luego encuentran otro chat que Marcet le envió a Tío Rico y que dice: ese lo tiraron en un campo, va a aparecer en estos días, saldrá en las noticias. O sea, se limpió a otro y le advierte a Tío Rico que esté alerta. Y efectivamente, la policía en el Uruguay encontró un cuerpo calcinado en una zona de Colonia y luego identificaron que se trataba de Santiago Vázquez, uno de los más... en la cárcel de Santiago Vázquez, ahí estuvo este hombre que fue muerto y calcinado, que tenía 41 años, también uruguayo de nacionalidad. Pero así funciona el narcotráfico, con vendetas, con asesinatos de los más crueles y brutales. Así es, Amalia, esta es una nueva faceta de Sebastián Marcet, de quien, como dijimos, no se sabe prácticamente nada. Después de esta entrevista que tuvo con un medio uruguayo, un canal de televisión, prácticamente ha desaparecido. Esto podría incriminarlo más. Estos datos que proporciona Tío Rico hacen que la investigación se profundice, no solamente por el tráfico de drogas, sino por crímenes, por asesinatos que o ha cometido o ha ordenado cometer Sebastián Marcet. ¿Dónde está? El 29 de julio de este año, no falta mucho, se estaría cumpliendo un año de la desaparición de Marcet, de esta huida con su familia, sus guardaespaldas, su equipo de seguridad más próximo. Se dijo, te acordarás, Amalia, que se está moviendo entre Paraguay, Brasil, Uruguay, Argentina. Finalmente, ¿dónde está? Estaban buscándolo las policías de varios países, incluida la cooperación de Europol, pero hasta el momento no hay nada. Y quien ha quedado de alguna manera con las cajas destempladas en todo esto ha sido el ministro de Gobierno de Bolivia, que dijo que ya estaban próximos, un poco más ya estaban pisándole los talones a Marcet, pero nunca lograron capturarlo. Va a ser un año y me imagino que esto va a ser una factura política también para el ministro de Gobierno de Bolivia y para el gobierno del presidente Luis Arce. Tengo que mencionar esto, Cacho. El gobierno de Bolivia, no Bolivia, que es una generalidad, el gobierno de Bolivia o la policía boliviana en todas sus instancias fueron encubridores de Marcet durante mucho tiempo. Le facilitaron documentación boliviana, convivieron. El tipo actuaba públicamente, había organizado un equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Y esta coexistencia de la policía con el narco, obviamente muchos millones de por medio, se evidenció en la fuga. Marcet no hubiera escapado si no le daban una alerta, y esa alerta vino de la policía. Segundo, el gobierno de Bolivia lo busca después de que en una reunión en el exterior los ministros de gobierno de Paraguay y del Uruguay le dicen al ministro de gobierno de Bolivia: tienes un narco pesado. Y a raíz de eso, porque ya están en contra de la pared, ya es evidente el encubrimiento, el ministro dice: no sé nada, lo voy a buscar, y cuando lo van a buscar se escapa. ¿Qué tal? Así es, Amalia. Cerramos este tema para dar paso a la economía. Hemos estado toda esta semana consultando a expertos su parecer sobre temas económicos. ¿Te parece? Claro que sí. Y ahora vamos a comenzar el sector económico de noticias de último momento. Tenemos como invitado al analista financiero, una persona que
está orientando la opinión pública en el país. Se trata de Jaime Dunn, a quien le damos ya la bienvenida y le preguntamos a boca y jarro, ¿por qué no hay dólares en Bolivia, Jaime? Mira, Edwin, la razón por la que no hay dólares, lo hemos sabido siempre desde hace mucho tiempo, es básicamente dos componentes, siendo el principal, el primero, que es el extremo gasto que tiene el gobierno. Este modelo económico, social, comunitario, productivo, es un modelo que se basa en el gasto público, principalmente para poder crecer, incluyendo el alto consumo, especialmente por parte del gobierno. Entonces, eso ha hecho que vayamos pues dilapidando las reservas en el tiempo. Las reservas internacionales de más de 15,000 millones de dólares han llegado un poquito más de 1.700 millones de dólares, porque ese gasto también va acompañado por una reducción de ingresos muy grande. Entonces, este modelo, la verdad, Edwin, nació con una fecha de expiración, porque es un modelo que captura excedentes y los redistribuye, no genera excedentes. Esto es lo que pasa cuando tienes un modelo económico que va por la redistribución de riqueza, si queremos ponerlo de manera más precisa, ¿no es cierto? No genera riqueza, redistribuye la poca riqueza que hay y al final termina redistribuyendo más pobreza. Por eso todos los países con esta onda del socialismo del siglo XXI se caracterizan por hacer exactamente lo mismo y todos terminan en exactamente el mismo punto, sin recursos, sin ingresos, con gastos muy altos y adicionalmente con una moneda totalmente devaluada. Jaime, si el gobierno en un ataque de austeridad redujera a la mitad, supongamos, los empleados públicos, que es uno de los ítems que más gastos absorbe, dejaría de invertir en las locuras que hace de plantas que nunca dan excedentes, en fin, eso no haría aparecer los dólares, Jaime. Así el gobierno redujera sus gastos, no aparecerían los dólares. Bueno, en realidad lo que pasa, Amalia, es que el gobierno está consumiendo dólares. Ellos son los que más consumen. El Banco Central, no te olvides que le está prestando constantemente dinero al Tesoro. ¿Para qué? Para que el Tesoro pueda gastar todo lo que necesita de acuerdo al plan de gobierno. Entonces, sí, la reducción de gasto va a tener un impacto en que el gobierno va a utilizar menos dólares, porque el Banco Central tiene que vender los dólares o tiene que vender el oro para poder conseguir los bolivianos y prestarle al gobierno, porque el gobierno necesita los bolivianos para su gasto corriente, especialmente, y su inversión pública. Pero por el otro lado, dentro del gasto, no te olvides también que tienes la importación de combustibles y las subvenciones, que son otros gastos. Ahora, reduciendo la planilla, evidentemente, tiene que ser una de varias acciones que se tienen que tomar. Es más, yo te diría, ni siquiera tienes que empezar con la mitad de los empleados, ¿no? Porque hay muchos que están en el sector salud, el sector educación, policía, etcétera, etcétera, pero puedes hacer una reducción de por lo menos un 20-30%, ya te significaría 2,000 millones de dólares más o menos de ahorro, ¿no es cierto?, anual para el gobierno. Entonces, la reducción de gasto principalmente va a hacer que los dólares empiezan a aparecer de nuevo. Tal vez en gasto el tema es la subvención. Perdón. Tal vez en materia de gasto el tema es la subvención de gasolina, pero ¿qué hay de los ingresos, Jaime? Por supuesto, los ingresos también tienen que incrementarse, es importante que se haga, pero estamos en una situación que todos los ingresos que podría haber tenido el gobierno ya no los puede tener. Estamos atrasados, como hemos escuchado muchas veces, en la exploración de hidrocarburos. Eso ya queda aplazado para mucho tiempo, para por lo menos 5 años que hay que esperar si se empieza hoy día a acelerar las exploraciones, 5 a 7 años. El litio no funciona, entonces hay que cambiar el modelo para buscar el crecimiento. Por eso digo, lo que tenemos que hacer es
ir por el lado ya no de gasto y consumo solamente, sino de inversión, especialmente inversión privada y por supuesto exportaciones. Es fundamental. Este gobierno es enemigo de los exportadores privados. Los exportadores privados son los que pueden ayudar a solucionar gran parte del problema. Entonces, pero sin embargo hay que tener claro que tienes que cambiar el modelo, insisto, Amalia, porque si los ingresos por arte de magia se duplicarían el día de mañana, el gasto también se va a duplicar o triplicar al mismo tiempo, porque el problema es que el gasto es demasiado alto y se ha mantenido a los mismos niveles de antes. Es más, te hago notar un tema que para mí me parece terrible. Por ejemplo, para el 2024 se ha presupuestado en ingresos tributarios, sin tomar el tema del IDH, el IHD, que son impuestos especiales, pero los impuestos que pagamos tú, yo, nuestras empresas, utilidades, IVAs, RSIVAs, ITFs, etcétera, etcétera, se ha programado 45,000 millones de bolivianos de ingresos. Pero la planilla del gobierno va a ser de 47,000 millones de bolivianos. Entonces, te das cuenta, no es un tema de que los ingresos solamente son el problema es que gastan demasiado. Y yo te aseguro que si los impuestos, la recaudación subiría al doble, el gasto también se va a subir al doble o al triple. Entonces, el problema está por esas erogaciones y esos gastos tan grandes que hace el gobierno. Increíble, Jaime. Jaime, amigos, es autor de una tesis económica que la ha puesto a circular hace unas semanas, Capitalismo Popular se llama. Vamos a tener una entrevista más a fondo, Jaime, para que nos expliques tu propuesta económica. Ahora, quisiera preguntarte rapidito, Asoban le ha dicho al Banco Central, devuélvanos los dólares que les hemos entregado en garantía. ¿Tú crees que ocurra eso si es que el gobierno es el principal gastador de dólares? Mira, no va a suceder obviamente en el mediano y corto plazo si no se cambian las cosas. Y a mí me parece muy bien que Asoban de una vez el sistema de intermediación financiera, con todo el cuidado que siempre tiene, se pronuncia al respecto. Es más, algunas personas habíamos nosotros denunciado hace más de un año que el Banco Central, en mi opinión, en realidad, ha secuestrado los dólares, no de los bancos necesariamente, Edwin, sino de los bolivianos, porque al final de cuentas la plata que tienen los bancos es plata, dólares de los ciudadanos bolivianos. Y te comento qué es lo que ha sucedido para que la gente entienda, porque ayer he estado recibiendo muchas llamadas y comentarios de la gente que no entiende de qué se trata todo esto. Pues resulta que los bancos mantienen en el Banco Central unos fondos que garantizan. Hay uno que se llama el CETEBIS, por ejemplo, que es el más importante, con casi 15,000 millones de bolivianos en dólares, y estos recursos se mantienen en el Banco Central para garantizar el crédito productivo, el crédito de vivienda social y al mismo tiempo tienes otros 2 o 3 fondos que suman más o menos unos 2.800 millones de dólares. Pero la operación se ha hecho de la siguiente manera. Se ha hecho en realidad lo que se llama un swap o intercambio de divisas, donde el Banco Central, necesitando los dólares, y esto ya viene hace más de un año atrás, casi 2 años atrás, el Banco Central le dijo a los bancos: miren, señores bancos, les hago una propuesta. Ustedes me dan sus dólares y yo a cambio le entrego bolivianos a ustedes a través de este swap, de este intercambio de divisas, le entrego bolivianos a una tasa del 0%. Y ustedes pueden utilizar esos bolivianos para dar préstamos, y por eso es que se mantuvieron las tasas, especialmente en el crédito productivo y vivienda social, con tasas bajas, aún debajo del 6%, que es el techo. Entonces, los bancos usaron esos bolivianos, y el acuerdo del intercambio dice que cuando tú necesites tus dólares de regreso, le devuelves los bolivianos al Banco Central y el Banco Central te devuelve los dólares. Entonces, ¿qué ha sucedido? Los bancos, algunos han empezado ya hace más de un año atrás a revertir el swap y han recibido sus dólares de regreso, y de pronto el Banco Central ha empezado a decir: un momentito, ahora me tienes que dar preaviso, necesito tiempo, ya no es como hemos acordado. Empezó a cambiar las reglas del juego, y justamente a diciembre del 2022, enero del
23, el Banco Central les dice, señores, ahora si ustedes quieren la devolución de sus dólares, lo siento mucho, solamente el tema es en bolivianos, ¿no? Entonces ha habido una confiscación, para ponerlo claro, de los dólares de los bancos, pero en realidad de los ciudadanos bolivianos, porque son los dólares que hemos nosotros depositado en los bancos. Entonces, cuando al banco le dices, dame mis dólares, el banco obviamente te dice, no tengo, porque los tiene el Banco Central. Claro. Increíble. Amalia, ¿tienes alguna consulta o ya cerramos la entrevista? No, muchas gracias, Jaime, por la explicación. Será hasta la próxima. Gracias, Amalia. Un abrazo, Jaime. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao. Bueno, y con esa entrevista cerramos este programa. Será hasta mañana. Hasta mañana, Amalia. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.